Hola a todos. Eh, una bienvenida especial a este pabellón virtual IETA. Es un evento para 2020. IETA, estamos como socios con la Asociación para Preparación del Mercado para traerles a ustedes la plática de hoy. Entre IETA y el PMR es el primer día de este programa del pabellón de 2 días. Esto es nuestro debate plenario final del día y estamos muy complacidos de que podemos traerles a ustedes el debate acerca de instrumentos y experiencias sobre precios del carbono en la América Latina. Soy Heidi Sullivan, directora en funciones de IETA aquí en Toronto. Tenemos confinamiento parcial. Tengo el placer de ser copresidente junto con mi amigo y colega Marcos Castro del PMR del Banco Mundial. Hoy vamos a tener a representantes en estas jurisdicciones clave de América Latina que compartirán sus experiencias en el desarrollo de estos instrumentos de precios del carbono, y estamos teniendo una gran serie de percepciones nacionales. Vamos a aprender acerca de las estrategias de los países, nuestros avances y algunos de los retos, algunas de las señales clave y lecciones aprendidas. Habrá oportunidades para la cooperación e intercambio de conocimiento en toda América Latina. Tenemos el privilegio de que esté con nosotros este gran grupo de oradores, todos líderes del gobierno que dirigen agendas de política muy ambiciosas en cuanto al cambio climático en su país. Tenemos al coordinador de la economía verde, de la economía verde en Brasil, a Catalina, jefe de la Oficina de Cambio Climático en el Ministerio del Ambiente en Chile. Tenemos a Francisco, que también que apoya a Adriana, y Francisco es el director del Cambio Climático y Administración de Riesgos en el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sustentable en Colombia. Y luego tenemos a Marco, que es el director general de Políticas para el Cambio Climático en el Secretariado del Ambiente y Recursos Naturales en México. Y también tenemos la suerte de que Marcos está apoyado por Jimena. Antes de que empecemos, tengo algunas importantes elementos de información para el Zoom y para todos los que asisten. Primero, la plataforma de Zoom, tenemos la interpretación simultánea. Tanto de inglés y español. Pueden tener acceso a esto seleccionando el canal adecuado del idioma. En el panel de la extrema derecha hay un botón de interpretación, seleccionar el idioma, ya sea inglés o español, al que prefieren escuchar. Y también para aquellos de ustedes que pueden querer tener en inglés o español, no seleccionen ninguno de estos dos, simplemente vayan siguiendo con el idioma en que estén participando nuestros oradores. Y también las preguntas, pueden anotar sus preguntas en la caja de chat del Zoom, en la parte inferior de su pantalla. Y por favor traten de incluir su nombre y el nombre de su institución. Esto siempre es útil para mantenerse al tanto de quién está con nosotros y quien tenga preguntas y comentarios para nuestros participantes oradores. Y también siéntanse libres de presentar sus preguntas y comentarios, ya sea en inglés o en español. Elijan lo que prefieran ustedes. Antes de que pase el botón de moderador a Marcos, que haremos un recorrido a través de Brasil, Colombia, Chile y México en lo referente a los precios aplicados al carbono. Tendremos una actualización de los copresidentes de la aplicación de precios del carbono en cuanto a la Declaración de las Américas. Tenemos a Juan Pedro, que está aquí con nosotros, del Ministerio de Energía en Chile. Y tenemos a Johnny Benoit, que está con nosotros del Ministerio del Ambiente y la lucha contra el cambio climático en la provincia de Quebec. Entonces, como observadores de la CPA y desde el lanzamiento en 2017 del proceso de la IETA, ICAP y el Banco Mundial y el PMR, realmente están apoyando mucho esta iniciativa. Y es la primera de su tipo pan-hemisférica. Es una plataforma para aplicación de precios al carbono en lo relativo a la cooperación. Entonces, es un trabajo y una iniciativa muy interesante, y tenemos a Juan Pedro y a Jean-Yves que van a compartir con nosotros su trabajo más reciente en torno a las prioridades y el involucramiento tal como lo hemos tenido desde el 2020 a 2021. Sin más preámbulo, paso
paso el micrófono a Juan Pedro y a Jean-Yves Benoit. Muchísimas gracias. Wow, that's a nice picture of me. That's 20 years ago. Bonito. Eso es de hace 20 años. Esta es una foto mía de hace 20 años. Bueno, muchísimas gracias. Well, thanks very sí, ¿cómo le bajo acá que me influye la traducción? Ok, bueno, muchísimas gracias. Estamos muy complacidos con Jean-Yves de poder estar hoy en día con ustedes compartiendo parte del trabajo de la Carbon Pricing de las Américas. Como bien dijo, y agradecemos por supuesto a ITA, ICAP, al Banco Mundial por este espacio. Nosotros estamos tratando como iniciativa de promover al máximo el trabajo de la iniciativa, porque como ustedes bien saben, esta iniciativa fue lanzada, como dijo Katie, en diciembre del 2017, por varios jefes de Estado y de gobierno de Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, México, California, Washington, y de varias provincias canadienses como Alberta, Columbia Británica, Nueva Escocia y Quebec. ¿Y cuál es un poco recordándole, ¿no es cierto?, cuál es el objetivo central de la Carbon Pricing de las Américas? Es aumentar, ¿no es cierto?, el nivel de ambición del Acuerdo de París mediante el uso de instrumentos de precio del carbono, ojalá alineando las distintas iniciativas que hay en la región, algunos desarrollos recientes muy importantes, por ejemplo, en México, en Colombia, en Chile también. Entonces, la idea es esa, y hemos reiniciado afortunadamente las reuniones de la plataforma de cooperación que estableció esta iniciativa para precisamente compartir experiencia entre las distintas jurisdicciones. A la fecha hay 14 jurisdicciones que son miembros activos de esta iniciativa, 5 nacionales y 9 subnacionales, además de otras 12 organizaciones asociadas, entre ellas, ¿no es cierto?, Banco Mundial, AYITA y ICAP. Aprovecho, ¿no es cierto?, de pasarles un mensaje. La iniciativa mantiene las puertas abiertas para que ingresen otras jurisdicciones de la región, así como también otros miembros que nos puedan apoyar en el trabajo técnico, así que muy bienvenidos. Y el formato de participación para integrar la iniciativa es muy fácil: enviar un correo electrónico y los miembros tienen que revisar la postulación de quién vienen y en general han sido aceptadas. La idea de esta plataforma de cooperación es, como decía antes, tener un espacio para que los miembros compartan experiencias. Ahí ustedes saben que hay iniciativas como la de la vinculación de los mercados de comercio de emisiones de Quebec y de California, muy exitosa desde el 2014. Nosotros podemos nutrirnos, y de hecho nos hemos nutrido muchísimo con Quebec en relación a esta cooperación. Pero la idea es, ¿no es cierto?, es que promovamos el precio del carbono en la región. Esto es una idea mía, no la he conversado con Jean-Yves, pero lo ideal o lo que subyace a esta iniciativa es que ojalá generásemos una suerte de precio al carbono en toda la región de América, y ser un referente y poder estar en condiciones futuras, ¿no es cierto?, de poder vincularse con otros mercados. Esta plataforma está básicamente, la de cooperación es un grupo de trabajo conformado por los mismos miembros de la iniciativa, y lo primero que hicimos fue generar las reglas de gobernanza, que es la que nos está rigiendo hasta el minuto: cómo opera la iniciativa, qué tipo de temáticas estamos abordando, cuáles son las necesidades de los miembros de la iniciativa, las necesidades también de poder hacer un outreach de lo que pasa en la iniciativa. Hemos contado con una colaboración muy cercana de Banco Mundial, ICAP, y de la CEPAL, que sería ECLAC en inglés en particular. ¿Y cuáles han sido los temas que hemos estado abordando técnicos? Temas de competitividad, un tema súper importante, la convergencia y la vinculación de los sistemas de fijación de precios al carbono en la región, y por supuesto la participación del sector privado. Hemos estado recientemente reunidos para empezar a revisar el programa de trabajo que tenemos desde el 2017, bien digo,
Al inicio, quien copresidió la plataforma de cooperación fue Canadá, con México, quienes hicieron un tremendo trabajo de poner en operación este plan de trabajo. Y hoy en día, por los plazos de permanencia en la copresidencia, hoy en día estamos presidiendo Chile y Quebec, la nueva etapa de esta plataforma. Y ahí lo que queremos es invitarles a participar. Nosotros vamos a lanzar prontamente una suerte como de encuesta para levantar las necesidades de las jurisdicciones. Vamos a entender dónde deben estar concentrados los focos, qué necesitan, ¿no es cierto?, las jurisdicciones para avanzar en un precio al carbono, para avanzar probablemente en etapas más iniciales de reporte obligatorio de emisiones, ir generando todas esas capacidades que ya la han generado y de manera muy robusta California, Quebec y otras provincias en Canadá. Sin más, creo que con esto he dado un buen resumen, Katie, de lo que significa la iniciativa. Creo que acá tenemos una tremenda oportunidad de poder ser una región completa, el sur, el centro y el norte de América, un referente en términos de la robustez de las metodologías, de los instrumentos de precio y, por sobre todo, es cómo esto estaría impactando, ¿no es cierto?, la reducción de emisiones requerida bajo el Acuerdo de París y, mejor aún, de manera súper costo efectiva. Voy a pasar un aviso, no sé si todos lo saben, y de ahí le voy a pasar la palabra a Yannick para que pueda quizás profundizar en algunos aspectos del trabajo que se nos viene. Pero el aviso es básicamente que gracias a que Chile y Quebec están formando parte de esta iniciativa, nosotros firmamos un acuerdo de cooperación con Quebec en la COP25 de Madrid, y el centro, el foco de ese acuerdo de cooperación es en torno a los sistemas de transacción de emisiones. Y nosotros nos hemos beneficiado bastante en estos últimos meses en la discusión de qué es lo que se requiere, las necesidades técnicas, el apoyo de Quebec, no digo en un ITS, sino que básicamente en toda la infraestructura necesaria para la trazabilidad de las reducciones de emisión o permiso de emisión si en algún futuro Chile decidiera tomar ese camino, pero toda la plataforma de trazabilidad es súper útil, no solo en el contexto de precio del carbono, pero también en el contexto de la mitigación en general. Sin más, si me permites, Marcos y Keiri, le doy la palabra a Yannick, al menos para que salude, ¿no es cierto? Y quizás, Yannick, un par de focos en el trabajo que se nos viene. Y la importancia, terminar con la importancia de estos eventos como el que está organizando hoy en día IETA, ICAP y el Banco Mundial, porque nos permiten a nosotros hacer un poco del fondo, comunicar qué es lo que está pasando en la Carbon Pricing de la América, pero también entender quizás más en detalle algunos nuevos desarrollos que están ocurriendo. Como lo dije al principio, y perdón por la repetición, en México está ocurriendo algo súper interesante, en Colombia hoy en día, en Chile, que también está agregando instrumentos más flexibles al impuesto, y ahí Carola va a hablar también sobre los instrumentos que se nos vendrían de la ley de cambio climático. Así que, Yannick, te cedo la palabra si quisieras complementar algo. Thank you, Juan Pedro. Muchísimas gracias, Juan Pedro. Gracias a IETA y a ICA por permitirnos decir algunas palabras sobre los precios del carbono en las Américas. Muchas gracias a ti, Juan Pedro, por este recorrido y presentación. Voy a ser bastante breve. Tengo que decir, bueno, regresando al 2007, cuando diseñamos nuestro programa de tope y comercio de emisiones con la iniciativa occidental y los socios, tuvimos la suerte de tener al SCE de la Unión Europea, así como a personas de la región de los estados REGI que nos apoyaron en el desarrollo de nuestro esquema de precios al carbono, intercambiando con ellos para no repetir los errores que cometieron, y nos permitieron comprender las distintas
obstáculos que podríamos tener frente a nosotros. Y gracias a esta cooperación ya pudimos obtener un diseño para precios al carbono más robusto. Los precios al carbono en las Américas, tal como se mencionó, es un sitio para la colaboración entre los gobiernos, ya sea que sean un gobierno nacional o que seamos gobiernos nacionales, y es un sitio para la colaboración, para hablar de nuestra experiencia, hablar de los distintos obstáculos que estamos encontrando en el diseño y la implementación de nuestro esquema de precios al carbono y cómo vencer estos obstáculos. Es un sitio de colaboración y cooperación con otras organizaciones, la IETA, la ICAP, el Banco Mundial, el PMR y socios muy importantes que estamos teniendo. Entonces, es un sitio amplio para que nos ayudemos mutuamente en el diseño y la implementación de nuestro esquema de precios al carbono. Soy el último copresidente, he sido copresidente durante un par de semanas ahora, entonces soy nuevecito y como se mencionó ya, como Juan Pedro mencionó, tomamos esta oportunidad para reconectar con todos los miembros y para ver si las prioridades han cambiado y obtener un plan de trabajo nuevo para los años venideros, definitivamente. Muchísimas gracias a IETA y ICAP por permitirnos presentar en los precios al carbono para las Américas y por permitir que nuestros gobiernos en las Américas que presentemos lo que está pasando, lo que está pasando aquí, y que queremos estar todavía más presentes en la parte internacional. Y con esto, digamos, con esta una última idea, le damos la bienvenida a gobiernos nacionales, subnacionales en las Américas que quieren unirse a nosotros para cooperar todavía más en cuanto a la lucha contra el cambio climático. Muchísimas gracias. Muy bien dicho. Nada más de eso, reiterar una cosa. Creo que en primer lugar en primer lugar estamos encantados de tener a Johnny y a Juan Pedro como copresidente, y a Chile y Quebec. Ya tienen una relación que data de mucho tiempo en cuanto a involucramiento y cooperación a través de las regiones, tanto en América del Norte y a través de América Latina también. Y lo que sí quería reiterar, especialmente meterse. Estamos viendo a casi 200 participantes aquí en este debate en el Zoom. Es nada más un llamado, donde sea posible, llamados a nuevos miembros para la CPA, ya sea subnacionales o nacionales, gobiernos, y también observadores potenciales. Entonces, ciertamente vamos a encontrar a IETA, ICAP, el PMR y Juan Pedro, Janif, si es que hay algún interés en aprender más y involucrarse más todavía entre el 2020 y 2021. Muchas gracias, Juan Pedro y Jean-Yves. Y yo ahora le voy a pasar el botón de moderación a Marcos Castro con el PMR, y vamos a comenzar el recorrido a través de Brasil y México, Colombia y Chile acerca de lo que están aprendiendo en cuanto a actividades de precios al carbono. Entonces, Marcos, tú tienes la palabra. Perfecto. Y antes que nada, muchas gracias a Jean-Yves de Quebec y a Juan Pedro de Chile por sus palabras de bienvenida y por compartir con nosotros este resumen de lo que ha sido la alianza, la Carbon Pricing in the Americas, la iniciativa, y sobre los siguientes pasos que tienen previsto. Aprovecho justamente la oportunidad para también reiterar el compromiso del Banco Mundial a través de nuestras diversas iniciativas, el PMR, la Carbon Pricing Leadership Coalition, de justamente seguir apoyando los esfuerzos de la CPA. Ha sido un gusto colaborar con los coachers en el pasado, y nos mantenemos comprometidos para seguir apoyándoles en la gestión de esta importante plataforma regional. Bueno, mi nombre es Marcos Castro, soy miembro del equipo de Cambio Climático, el Grupo Cambio Climático dentro del Banco Mundial, específicamente de la unidad, anclado en la unidad de financiamiento de carbono, mercados de carbono e innovación. Está muy dedicado a apoyar al secretariado de la Partnership for Market Readiness
quienes nos complace mucho compartir esta plenaria junto con países participantes de la alianza y junto con nuestros partners de AITA y AICAP. Antes de entrar al panel, quería recordar para aquellos que recientemente se han unido a esta transmisión dos temas logísticos importantes. Lo uno, la traducción simultánea. Tenemos traducción simultánea para este evento y por favor asegúrense de estar conectados si es que quieren utilizar la interpretación en el canal correcto. Aquellos nuevos en la plataforma Zoom, en su pantalla inferior hay la opción de conectarse al inglés y al español. Y el segundo anuncio importante logístico es justamente la posibilidad de utilizar nuestro chat box para que por favor compartan con nosotros todo lo que son preguntas, comentarios, observaciones. Tenemos a nuestro equipo justamente facilitando y recogiendo todas las preguntas para luego discutirlas con nuestro panel en el segmento final de esta sesión. Pero sin más preámbulo, pasemos al panel. Como ya lo anunció Katie, tenemos el privilegio de contar con representantes senior de 4 países de la región que han tenido un trabajo muy intensivo, una política muy progresista en cuanto a la introducción de instrumentos de precio al carbono en sus jurisdicciones. Y esperamos justamente aprovechar esta sesión para recibir una actualización de cómo han avanzado en avanzar la agenda de carbon pricing en sus países y sobre todo cuáles son los siguientes retos, los siguientes pasos que tienen bajo su agenda. Estos 4 países son también países muy activos, participantes en la alianza de la Partnership for Market Readiness, que como muchos de ustedes saben, es una alianza que conjuga a más de 20 países implementadores de proyectos o programas de desarrollo de capacidades para avanzar mercados de carbono e instrumentos de fijación de precio del carbono, junto con más de 12 países cooperantes o donantes que también comparten su experiencia en la implementación de este tipo de instrumentos en la región. Katie ya lo mencionó, vamos a contar con los representantes de Brasil, Chile, Colombia y México. Yo los iré introduciendo segmento por segmento. La forma como queremos organizarnos es tener una breve presentación introductoria de cada uno de los expertos. Vamos luego de cada una de las presentaciones tener la oportunidad de abordar 1 o 2 preguntas muy específicas de aclaración a su presentación, pero les pediría poner sus preguntas en el canal, en el chat, para luego también al final de esta primera ronda tener un buen segmento de preguntas y respuestas de discusión virtual con todos. Entonces, por favor, aprovechen de esta oportunidad que intentaremos hacer uso de ella al final de esta sesión. Vamos a arrancar con Brasil. Tenemos el privilegio de contar con la participación de Gustavo Fontenelle, quien es el coordinador de Economía Verde dentro del Ministerio de Economía de Brasil. Y Gustavo va a compartir con nosotros justamente cuál ha sido el trabajo de base muy importante y muy profundo, comprensivo, que han venido realizando en cuanto a analizar o evaluar los retos y las oportunidades de introducir un precio al carbono en Brasil. Pero ¿quién mejor que él que nos comparte en mayor detalle lo que está ocurriendo en Brasil? Adelante, Gustavo. Thank you very much, Marcus. Thank you, Katie. First of all, I'd like to express the sincere gratitude of the Brazilian government, of the Ministry of Economy, to be here today in this great event. For us, it's just an amazing opportunity to discuss carbon pricing in Latin America and recent developments and outlook. What I brought to all of you today
it is a sense of maybe some 4 key topics that I'd like to explore. First, the Brazilian context. Second, carbon pricing in Brazil. Then the analytical structure of PMR Brazil, and the preliminary recommendations for CPI in Brazil, a carbon pricing instrument in Brazil. I also like to express and to thank very much all the support that we are having and that we are getting from PMR Brazil, the World Bank, so many partners, other countries, ICAP, and to thank also IETA for today's event. I'd like to share my screen. I have a very brief presentation to share, and I ask your permission to do so. Okay, great, it's already there. This is a very efficient forum. Thank you so much. I would like to go to the second slide, please. Thank you. This is what I would say it is our context, our national context, the Brazilian context. Of course, when we discuss carbon pricing instruments, and could be an ETS, it could be a carbon tax, every single country is different. And this is also a reality in Latin America, of course. Although we have our brothers and sisters countries around us, Mexico, Colombia, so many great countries, each one of us have our own characteristics. And in terms of Brazil, we have an emission profile that is heavily based on land use, forests, and agriculture emissions, as you can see on your left corner. Almost 60% of the country's territory is covered by the Amazon forest. And that's why the climate agenda is a priority for the Ministry of Economy. And more than 80% of the electricity of Brazil comes from renewable resources. And this is quite a challenge, not a challenge, but an achievement of Brazil that came from decades of investments in renewable energies in the country. We do have a very strict NDC, an ambitious NDC with absolute mitigation targets, as you can see, a reduction of about 37% and 43%, and you have the gigatons associated to it in total GHG emissions compared to the levels of 2005. This is a lot, as you can see. And although this is very relevant in terms of a socio-economic impact, we do not still have our national strategy to achieve our NDC defined yet. And this is a challenge for us as a country. And on the other hand, we do have a very challenging macroeconomic scenario with significant fiscal constraints. And that means that an instrument as an ETS for the country could do a country good in the sense of being a very low cost or economic cost effective instrument for us. Next slide, please. Carbon pricing in Brazil. Despite not having a carbon tax or an ETS in place yet, there is still a lot of room to discuss a carbon pricing instrument as part of the country's climate policy strategy. We do have a very modern national climate policy law, but we do need to update it at the same time. But it's still, nonetheless, we do not have an implementation strategy for our NDC. We do see that an ETS in Brazil could be a great way to do so. Why?
because the private sector voluntary, and why those points are so relevant? Because first, there is this private sector voluntary ETS simulation that has been going on since 2013. Brazil had a big role in international emissions reductions trading under the Kyoto Protocol. And this is quite interesting because I'm not sure if all of you are aware, but the first country, the number one country in terms of reductions under Kyoto was China, with about 48%. Then secondly, India with 21%. And then in third place, Brazil with about 5%. So Brazil was a key player under the Kyoto Protocol. And we understand that maybe under the new discussions of Article 6 of the Paris Agreement, there is a new room to bring some great solutions to promote what could be this sustainable development mechanism. And then Brazil could perform as it did before, or maybe perform better than that. We do have a national policy, I'm not sure if all of you are aware, that is RenovaBio. It is a baseline and credit system for fuels based on avoided life cycle GHG emissions, which was inspired by California's LCFs and was recently implemented and represents a first step for the country on the theme. As you all know, Brazil is a great market maker in terms of renewable energies and renewable fuels. And that's exactly where RenovaBio comes in. The Brazil PMR project was sought to support the decision-making on the theme in Brazil by subsidizing policymakers with the best available information on the potential role and impacts of a CPI in the country. And by the way, when we talk about in Brazil, here at the Ministry of Economy of a CPI, a carbon pricing instrument, we're discussing about an ETS. We do think that an ETS for the country could be the best way for us to start this great and amazing avenue. In terms of our policy problem, the policy problem is how to comply with climate change goals, reach the very ambitious Brazilian NDC while optimizing socioeconomic development. Next slide, please. It is never too much to recall the analytical structure of PMR Brazil. PMR Brazil is basically made of three components. Component number one, it was the sectorial studies to inform policy and modeling of carbon pricing instrument. It was a great work that brought this idea of a real-time X-ray for the Brazilian economy and the main sectors, GHG emission sectors in the country. Then component two did the evaluation of impacts of the adoption of alternative instruments, such as economic modeling and the regulatory impact analysis. We're nowadays, and at that point, we are discussing, and we are at the component three, that deals with communication, consultation, and engagement. Besides PMR Brazil, we are really trying to move forward and discuss some essential topics that were not included in the original proposal of PMR, such as the legal analysis and what could be a draft of a law for the country. Next, please. And then, of course, we came up in the previous slide with the white paper. That's exactly what we are waiting for.
We presented the first draft of the white paper, and we are waiting for it to be cleared by our by the minister, by the special secretary of the Ministry of Economy to proceed to the public consultation. However, and nonetheless, I'd like to present at last the preliminary recommendations for an ETS in Brazil. First, a gradual implementation with the first phase from 2 to 5 years focused on learning, developing necessary institutions, and improving data and information, including, of course, the MRV system. The MRV system, it is a great challenge for us in Brazil because we do not have still a national harmonized MRV system in the country. There is a necessity of a clear and a standardized regulation of greenhouse gas and at the national level. That's exactly what I said previously. Then in our technical evaluation, and as well as the evaluation of the PMR Brazil, there is this preference for an ETS. There is a clear rejection for any new taxation in the public and private spheres. Besides that, there is the opportunity of the adoption of competitiveness protection and flexibility mechanisms, such as free allowances, allocations in the first phase with a small share to be auctioned, to allow for the usage of offsets of non-regulated sectors for compliance, particularly the forestry sector, but not limited to it. Then the adoption of price stabilization mechanism, the establishment of minimal emission thresholds for regulation, and revenue recycling for fiscal neutrality, seizing double dividends opportunities. There is this idea that we need a long-term commitment, both from the private and the government in Brazil, avoiding regulatory insecurity. It is great to see that the recommendations of PMR Brazil in Brazil, they are quite similar with the other countries in Latin America. And the great way and the great work that Mexico is doing right now, for instance, follow some of those recommendations. Well, this is what I had to say at this point. I'll be at your disposal. And thank you very much for this great opportunity. Perfecto, muchas gracias, Gustavo. Muy interesante, ha sido comprimida por las limitaciones que tenemos en el panel en cuanto a tiempo, pero en lo comprimido ha sido mucha información y nos da una muy buena idea de cómo se ha avanzado en evaluar esos instrumentos de precio del carbono en Brasil. Antes de pasar al siguiente panelista, al siguiente país, Gustavo, tenemos un par de preguntas muy específicas justamente para aclarar o expandir un poco lo que nos has presentado. No sé si te parece que te las lea o te las presente. Preguntas que recibimos en el chat. Gustavo, ¿está bien? Okay, I'm right here. Ok. Tengo que mantener en español. Muy bien, sí. La una pregunta es en relación, si puedes comentar un poco sobre algunas iniciativas subnacionales en Brasil en el tema de precio al carbono, de instrumentos del precio del carbono. Por ejemplo, iniciativas en el estado de Sao Paulo. ¿Cuál es el estado y cuál sería su relación en su momento, su conexión con el nivel federal?
Okay, thank you. Thank you very much for this very interesting question. The perspective that we have is that we're discussing compulsory ETS in Brazil. There are many opportunities and many different aspects that we can discuss when we talk about a carbon market. And in Brazil, at subnational levels that are also important instruments in terms of climate change mitigation, they are voluntary. Although they're voluntary, of course, it doesn't mean they're not relevant. Of course they're relevant, but there might be some connections between what we're trying to build here as a Brazilian ETS and all those carbon markets, but they have to play by the same book of rules, and they need to respect this national MRV system and methodology. If we are talking about the same methodology, there is the opportunity to bring those subnational markets and to connect them to our ETS or our probable ETS in Brazil. Perfecto, muchas gracias, Gustavo. Tenemos una segunda pregunta que creo la vamos a discutir en general en el segmento final, pero quiero anticipártela porque también responde a un tema que tú planteaste. Entendemos que en este ejercicio de evaluar los instrumentos de política posibles para Brasil, básicamente, por ejemplo, un sistema de comercio de emisiones, un ETS versus un impuesto al carbono, la recomendación técnica va en dirección hacia a un ETS, como lo has mencionado en la presentación. Entonces tenemos un par de preguntas en el chat que justamente quisieran saber las razones, ¿no? Cuáles han sido los insights que han ganado para basar esa recomendación. No la abordemos ahora, dejémosla para el segmento final porque creo que preguntas muy similares tendremos en los otros países. Entonces, con eso, muchas gracias, Gustavo, nuevamente, y seguiremos en el diálogo más adelante. Pasemos a Chile. Pues demos la bienvenida a Carolina Urmeneta, quien es la jefa de la Unidad de Cambio Climático en el Ministerio del Ambiente de Chile y que lidera el trabajo en cuanto a la agenda de cambio climático en ese ministerio. Entre otros tantos temas, justamente está el trabajo en relación a avanzar o expandir el impuesto al carbono en Chile tras una reciente reforma. Ya oiremos justamente los detalles. Hay algunos retos ante el ministerio para justamente expandir este instrumento que ha sido tan efectivo en los años recientes, pero también tenemos muchísima inquietud de conocer el rol que anticipan conforme a su NDC, conforme al proyecto de ley de cambio climático, el rol que tendrán los instrumentos de precio del carbono más adelante para apoyar su gestión. Sin más, por favor, Carolina, te pasamos a ti el micrófono. Muchas gracias, Marco, y a todos los que están hoy día acá escuchándonos, y a los organizadores, a IETA, ICAP y el PMR por el constante apoyo, ¿cierto? Que ya Juan Pedro adelantaba todo lo que hemos podido trabajar gracias a este apoyo, así que voy a ir directo a la presentación, que entiendo la van a poner. Perfecto, yo hoy día les voy a contar respecto a los avances y oportunidades y desafíos que tenemos en Chile respecto al precio al carbono y los mercados. Si pasamos a la siguiente, lo primero es contarles que en Chile hemos trabajado en una política de Estado para enfrentar el cambio climático con metas que son ambiciosas, claras y transparentes. En ese sentido tenemos el proyecto de ley marco que establece por ley, y Chile sería el primer país
de América Latina y el Caribe en tenerlo en una ley, la carbono neutralidad al año 2050, y reconoce en la misma ley la NDC como una meta intermedia. Este proyecto ingresó al Congreso en enero del año 2020 con suma urgencia. Esa suma urgencia se mantiene desde el Ejecutivo y fue aprobado en general por unanimidad en el Senado en agosto recién pasado, y ahora estamos en el proceso de revisión en particular. Y por otro lado, tenemos también nuestra NDC actualizada, que ya la entregamos a la Convención Marco de las Naciones Unidas en abril de este año, y esta NDC tiene una meta de mitigación, y lo vamos a ver después, bien clara respecto al año 2030, en que actualizamos nuestra meta de manera ambiciosa y establecimos un presupuesto de emisiones, una meta absoluta al año 2030 y un pic de emisiones al año 2025. Entonces, esto es nuestro contexto en cuanto a metas de mitigación que están claramente establecidas en políticas de Estado. Si pasamos a la siguiente, vamos a ver que para fortalecer y para desarrollar esta política de Estado que nos permita enfrentar el cambio climático, necesitamos instrumentos que nos permitan fomentar la acción climática, el desarrollo de proyectos y la implementación. En ese sentido, hoy día yo les voy a contar de tres instrumentos. Uno tiene que ver con el sistema de normas y certificados de reducción de emisiones que está establecido en el proyecto de ley marco de cambio climático. El segundo tiene que ver con un sistema de compensación al impuesto verde que ya es ley, es decir, les voy a contar cómo ya tenemos que empezar a implementarlo. Y el tercero son los mercados internacionales, ¿cierto? Con el artículo 6 y cómo este se linkea y puede ser fomentado con la información que ya tenemos en nuestra NDC actualizada. Si pasamos a la siguiente, vamos a ver que el proyecto de ley marco de cambio climático, que como les decía está con suma urgencia en el Congreso, además de establecer metas claras en mitigación y cómo tenemos que trabajar y establecer metas en adaptación, establece instrumentos, y dentro de esos instrumentos destacamos la estrategia climática de largo plazo, que nos va a decir el cómo vamos a llegar a esta meta, la NDC, que tiene nuestras metas intermedias al año 2030, y la facultad para el Ministerio del Medio Ambiente de hacer normas de emisión y un sistema de compensación de emisiones de gases de efecto invernadero. Y específicamente en el artículo 14 la ley establece que el Ministerio de Medio Ambiente podrá autorizar el uso de certificados de reducción o absorción de emisiones con relación al artículo 6 y la vinculación de este u otros instrumentos similares en el ámbito internacional. Si pasamos a la siguiente, lo que busca finalmente este instrumento en el proyecto de ley marco de cambio climático es que nosotros vamos a tener la facultad de establecer normas o límites, ¿cierto?, a las emisiones de gases de efecto invernadero para sectores o tipos de industrias o instalaciones, con la finalidad, obviamente, de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y vamos a entregar flexibilidad entre las fuentes para asegurar un cumplimiento más eficiente y efectivo de la meta, con la posibilidad de compensar estas reducciones con certificados de reducción de emisiones, con el objetivo de incentivar proyectos de mitigación o captura que sean más costo efectivos. En el proyecto de ley se establece con claridad que este sistema de compensación debe procurar, ¿cierto?, la adicionalidad, que sean cuantificables, que sean verificables, que sean permanentes y que cumplan con los principios de la NDC, que se los voy a contar también al final de esta presentación. Además de este proyecto de ley marco de cambio climático, si pasamos a la siguiente, tenemos lo que yo les contaba, que ya es una ley, es decir, que ya es realidad en el país, que es el impuesto verde y un sistema de compensaciones para él. El impuesto verde está en operación en Chile desde el año 2017 y su implementación, en todo el proceso de implementación, fue con un apoyo importante del trabajo que desarrollamos con el PMR y el Banco Mundial para poder tener los sistemas que nos permitieron implementar este impuesto verde. Y la modificación que se le introdujo a la ley en el contexto de la reforma tributaria para el impuesto verde contempla que se estableció un umbral de emisiones en 25.000 toneladas de CO2 al año. El precio de este impuesto es de $5 la tonelada, y se estableció además por primera vez la posibilidad de tener compensaciones de emisiones. Este es un mecanismo de compensación nacional que lo que busca es fomentar la acción climática y por lo tanto el cumplimiento de la NDC, ¿ya? Acá finalmente lo que estamos buscando es que lo que se va a recaudar por el impuesto verde no se vaya a cualquier tipo de acción, sino que se vaya a acción climática que nosotros sabemos que debemos realizar para poder cumplir con nuestros compromisos. Si pasamos a la siguiente, tenemos además nosotros nuestra NDC actualizada. En el año, la NDC que teníamos anteriormente del año 2015
Chile declaraba que no descarta participar en mercados internacionales, y en esta NDC que actualizamos este año, expresamente señalamos la importancia de los mecanismos de mercado para adelantar la implementación de nuevas tecnologías y promover claramente la participación del sector privado como una clave para lograr el aumento de ambición, y ahí nos comprometemos a trabajar de manera de poder coordinar todas estas cosas que están pasando en paralelo en el país. Ahora, estos son los instrumentos, pero si pasamos a la siguiente, vamos a ver de qué estamos hablando cuando decimos que nosotros tenemos nuestra NDC actualizada y tenemos ya una ruta que nos muestra hacia dónde queremos avanzar. Chile, acá tenemos una figura que nos muestra, bueno, nuestro inventario de emisiones que tenemos hasta el año 2016, y esta línea roja, ¿cierto? Esa curva nos muestra nuestro escenario de referencia, que vemos que íbamos a ir siempre en aumento, y que lo que hemos hecho al comprometer la carbono neutralidad y establecer nuestra meta de reducción de emisiones al año 2030 es establecer que vamos a tener un pic máximo al año 2025 y que luego vamos a empezar a reducir nuestras emisiones hasta llegar a 65 millones de toneladas en el año 2050, las cuales se netearían con las capturas de 65 millones de toneladas que deberíamos tener de nuestro sector forestal. Esto requiere mucho esfuerzo y requiere mucha acción y implementación de acciones. Las estimaciones nos dicen que esto a Chile en inversión equivale entre 40.000 y 50.000 millones de dólares, pero también sabemos, y que tiene beneficios muy importantes, que son del orden de 30.000 millones de dólares. Ahora necesitamos activar estas acciones. Sabemos que están en las categorías de, por ejemplo, industria sostenible, la implementación del hidrógeno, la electromovilidad, la edificación sostenible, el retiro de centrales a carbón, la eficiencia energética y también las capturas de los bosques. ¿Cómo podemos establecer y cómo podemos avanzar para que estas acciones ocurran? Claramente un instrumento son los mecanismos de mercado, y si pasamos a la siguiente, hay algo bien interesante que yo les quiero contar también, y es que esto que les estoy mostrando está en nuestra NDC. Y en nuestra NDC nosotros incluimos un capítulo de transparencia de manera voluntaria, porque se tiene que incluir desde la siguiente actualización de las NDC, y aquí nosotros pusimos algo que adelantaba ya Juan Pedro también en la apertura. Hay un micrófono abierto por ahí. Adelantaba ya Juan Pedro, que tiene que ver con los costos y la costo efectividad de las medidas. En nuestra NDC, ahí es Marco Murcia, si puede silenciar su micrófono, se lo agradezco. Tenemos que esta curva está en nuestra NDC, es una curva referencial del ejercicio que nosotros hicimos para poder determinar cómo llegamos a la carbono neutralidad. Acá vemos que tenemos medidas que son costo efectivas y medidas que tienen un mayor costo. Pero hay muchas cosas que, a pesar de ser costo efectiva, no ocurren por distintas razones, ¿cierto? Y ahí es donde los mecanismos de mercado, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, pueden ser un gran impulso. Si pasamos a la siguiente, quiero terminar ya la idea, ¿cierto?, destacando lo importante que es para Chile la transparencia y la integridad ambiental, tal como está definido, ¿cierto?, en esta decisión de la CMA, donde nosotros, y por eso incluimos en un capítulo de transparencia en la NDC, vamos a estar preocupados de que los instrumentos de mercado que apoyen la implementación de acciones efectivamente promuevan el desarrollo sostenible, tal como lo tenemos establecido en nuestra NDC, garanticen la integridad ambiental y la transparencia medioambiental, evitando la doble contabilidad. En ese sentido es que tenemos un gran desafío, porque tenemos que desarrollar sistemas que nos permitan avanzar en este sentido. Y si pasamos a la siguiente, ya termino contándoles entonces, para cerrar la idea, que tenemos grandes oportunidades. En Chile tenemos metas y compromisos claros y ambiciosos de mitigación de emisiones de CO2 con la carbono neutralidad y nuestra nueva NDC, que ya está publicada. Tenemos una institucional y una política pública que nos permite avanzar, que queremos reforzar con la Ley Marco de Cambio Climático, pero ya podemos ir avanzando en paralelo. Y para cumplir con las metas requerimos implementar instrumentos como son los mecanismos de compensaciones y las transacciones de carbono, que permitan fomentar la acción climática. Y aquí es clave, ¿cierto? Y por eso este trabajo tan mancomunado con la región y también con la experiencia de países como Canadá y otros, el apoyo internacional. Y en ese sentido tenemos claros desafíos. Tenemos que avanzar en sistemas de compensación
que nos permitan contar con un marco metodológico y regulatorio que sea robusto y que asegure confianza y transparencia de los créditos de carbono, y contar con entidades nacionales técnicas capacitadas que nos permitan asegurar el buen ciclo de los proyectos de reducción en la contabilidad, tanto de nuestros reportes a nivel internacional, como también de las metas y los límites que nos pongamos a nivel nacional. Así que eso es lo que yo les quería contar. La siguiente es solo agradecerles el poder participar y que estamos muy disponibles para las consultas y la conversación que se viene. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Y justamente ya tenemos un par de preguntas muy puntuales de clarificación o para expandir un poco lo que has compartido con nosotros. Es muy interesante todo el trabajo, entre tantos otros temas que han llevado a cabo, para ver cuál es el rol de los posibles instrumentos, de los offsets, los instrumentos de reducciones de emisiones certificadas, para apoyar también la operación de sus instrumentos locales. La pregunta específica que teníamos aquí en el chat es cuál es la visión en cuanto al uso de offsets o de certificados internacionales para apoyar la compensación de obligaciones de reducción del impuesto al carbono o en otros instrumentos más adelante. O si es que en su defecto se apunta a promover o incentivar la generación de offsets en el ámbito nacional. Súper buena pregunta. Y en el contexto del impuesto verde, que efectivamente es lo que debemos implementar ahora con mayor celeridad, se busca fomentar la acción nacional. En el contexto del proyecto de la Ley Marco de Cambio Climático, esto busca ambas, y en el fondo ahí se busca una interacción entre lo nacional y lo internacional, tal como está establecido en nuestra NDC. Entonces, ahí es donde tenemos toda esta apertura, y por eso es tan importante que vayamos avanzando en paralelo. Chile fue un actor bien activo, no tanto como Brasil, por nuestro tamaño obviamente, pero fuimos muy activos en el MDL, hemos declarado con claridad, y así está establecido en nuestra NDC, que requerimos de los mercados internacionales para poder fomentar la ambición y poder idealmente adelantar las acciones, ¿cierto?, que nos permitan avanzar con mayor ambición en nuestras metas y poder complementar con eso la manera en que todos como mundo vamos avanzando en la lucha contra el cambio climático. Así que esa puerta está abierta. A nosotros hemos establecido que nos interesa, y que lo que se requiere son reglas claras, y como les decíamos, nosotros además en paralelo lo que buscamos es avanzar con los sistemas que nos permitan estar preparados para tener una contabilidad robusta en el momento en que podamos partir con las compensaciones a nivel internacional, que ya requieren que tengamos sistemas que eviten la doble contabilidad y que nos entreguen esta transparencia que nos permita tener, en el fondo, lograr el objetivo del Acuerdo de París, que finalmente es lo que todos buscamos. Muy interesante, gracias Carolina. Y muy brevemente, has mencionado el impuesto verde. Tenemos una consulta, si nos ayudas ya lo has mencionado, pero a caracterizar en 2, 3 frases qué es el impuesto al carbono en Chile, es decir, quién está cubierto y cuál es la tasa actual. El impuesto al carbono en Chile actualmente, antes de esta modificación, consideraba principalmente a las generadoras de energía con combustible fósil, ¿ya? Y eso corresponde a bastante emisión, alrededor de un 40% de las emisiones a nivel nacional. Y al pasar a este umbral de emisiones, se agregan varias otras instalaciones, como que, por ejemplo, generan gases de efecto invernadero por la producción de lo que realizan. Por ejemplo, lo que tiene que ver con industrias que, además de consumir combustible fósil, generan emisiones por los procesos que desarrollan, emisiones de gases de efecto invernadero, por ejemplo, por producción de algunos químicos, algunos productos para la industria, etc. Por lo tanto, se amplía el espectro de instalaciones que están afectas o que van a ser gravadas por este impuesto. Y al hacer eso, además damos este mecanismo de flexibilidad, que es el de las compensaciones, de manera que logremos una reducción que sea costo efectiva y que podamos avanzar, eso es lo que estamos buscando, en estos sistemas de contabilidad y robustez para estar preparados para todo lo que se viene.
Perfecto, muchas gracias Carolina, y creo que tendremos oportunidad más adelante en profundizar un poco esta discusión, pero tu comentario último me permite hacer un vínculo técnico justamente con el siguiente panelista. Voy a invitar a Francisco Charri a que se una al panel ahora, porque justamente Colombia es otro de los países que tiene un impuesto del carbono, y un impuesto del carbono, por decirlo de alguna forma, híbrido, en el que también existe un instrumento de flexibilidad o un instrumento de compensación con el uso de offsets, además de alguna visión de otros instrumentos. Pero ¿quién mejor que Francisco que nos cuente justamente cuál es todo este mix nacional de instrumentos de política de fijación de precio del carbono, su rol para contribuir a los objetivos de mitigación en Colombia? Como ustedes saben, Francisco Charri es el director de Cambio Climático y Gestión de Riesgos en el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible en Colombia. Por favor, Francisco, adelante. Gracias, Marcos. Primero quiero dar un especial saludo a los organizadores, al PIDEMAR, por facilitar esta discusión, a IETA y a las demás organizaciones que han hecho posible este intercambio de experiencias que creo yo enriquece enormemente ese avance hacia la acción climática que estamos buscando todos los países. Un escenario virtual para hablar sobre mercados de carbono creo que nos brinda la posibilidad precisamente de construir y avanzar entre todos de forma conjunta en precisamente identificar las mejores alternativas que para cada país aplicarían en esta gestión del cambio climático. Hay una presentación, si me colaboran con ella. Gracias. Entonces, en virtud de lo que estamos hablando el día de hoy, yo voy a compartir algunas experiencias que hemos tenido en el país en el desarrollo de los instrumentos de fijación de precios al carbono, como una de las estrategias para poder cumplir con nuestros objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y que están volviéndose para nosotros uno de esos principales instrumentos, un pilar dentro de esa gestión del cambio climático, no solo para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, sino con relación a otras situaciones y a otros beneficios que trae precisamente este tipo de instrumentos, particularmente en el caso de la reactivación económica, donde hay una relación directa entre lo que se puede lograr entre estos instrumentos de fijación de precios al carbono y una reactivación económica. Me das la siguiente. Para entender entonces cómo ha ido siendo el desarrollo de Colombia en el caso particular de los instrumentos de fijación de precios al carbono, debemos entender cuál ha sido ese contexto, esa línea histórica, ese desarrollo en términos de las diferentes alternativas y de los diferentes elementos que juegan un rol clave en esa gestión del cambio climático, particularmente en términos de la política pública. Colombia inicia en el 2014 definiendo lo que sería su ruta a partir de la Política Nacional de Cambio Climático, donde una de esas líneas estratégicas, por ejemplo, está relacionada con los instrumentos económicos asociados a la gestión del cambio climático. En virtud de ese desarrollo, de esa Política Nacional de Cambio Climático y de esas alternativas existentes en el país, en el caso particular, mediante la Ley 18 y 19 de 2016, Colombia crea un impuesto, crea el impuesto al carbono. Es un impuesto que se crea, en este caso es un gravamen sobre el uso de combustibles fósiles. Obviamente hay unas limitaciones en el uso de los combustibles fósiles, es decir, no todo lo que se consume, hay unas excepciones dentro de lo que sería el gravamen que caería sobre el uso de estos combustibles, pensando en este caso en el contenido de carbono de cada uno de los combustibles, y así se asigna una tarifa. En el caso particular del impuesto al carbono, hay una cosa que lo diferencia de cualquier otro tipo de instrumento, y es que tiene relacionado algo que se llama un mecanismo de no causación, es decir, da una alternativa sobre la cual se puede generar la no causación del impuesto mediante demostrar que se es carbono neutral. Entonces, la misma ley establece, la misma ley que crea el impuesto establece la posibilidad de reglamentar esa no causación para poder demostrar precisamente esa carbono neutralidad y poder hacer ese link con lo que sería la no generación del impuesto. Esto lo hace después a partir de una reglamentación, el decreto 926 de 2017, reglamenta esa aplicación a ese mecanismo de no causación y poder demostrar entonces esa carbono neutralidad con la cual pues precisamente se aplicaría a ese tipo de beneficios que se nos da. Posteriormente se da la ratificación del Acuerdo de París. Posteriormente, en el 2018, sale la Ley de Cambio Climático, la Ley 1931, que además de ratificar parte de esas estrategias que se vienen implementando dentro de la gestión de cambio climático y reconocer la importancia de instrumentos
ya de planificación de la gestión, donde por ejemplo tenemos los planes integrales de gestión de cambio climático que aplican tanto a los sectores como a nivel territorial, define la necesidad del país de avanzar con un nuevo instrumento, un instrumento también orientado, un instrumento económico orientado hacia la fijación de precios al carbono, y establece la ley de cambio climático que el país va a avanzar en la definición de un programa nacional de cupos transables de emisiones. Este instrumento, este mecanismo, se convierte en particular, en este caso, dentro de lo que sería una evolución dentro de estos instrumentos que venimos avanzando y con los que venimos trabajando. En particular, la ley define la necesidad de avanzar con ese programa de cupos transables y establece todo un marco de tiempo sobre el cual debemos avanzar y desarrollarlo para en los próximos años poder decir que vamos a tener un sistema de comercio de emisiones específico atado a ese programa de cupos transables de emisiones. Posteriormente se da la reglamentación a través de la resolución 1447 de 2018 y es una norma supremamente importante porque empieza a establecernos las bases de lo que va a ser la contabilidad nacional y establece una conexión entre lo que es, por ejemplo, el instrumento del impuesto al carbono y el mecanismo de no causación con lo que sería el reporte de resultados de mitigación que vamos a tener en el marco de acuerdos internacionales, es decir, lo que reportaremos como resultado en nuestra NDC. Entonces, en virtud de esto, posteriormente se entra el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, un plan de desarrollo que lo que hace es potenciar los instrumentos, reconociendo la importancia del impuesto al carbono, reconociendo la importancia de estos mecanismos que se vienen avanzando y sobre los cuales podemos nosotros trabajar en virtud de ¿qué? De definir estrategias claras para poder cumplir con unas metas. Metas en materia de cambio climático que se establecen desde este plan, como son la reducción de emisiones de 36 millones de toneladas de CO2 acumuladas. Esto nos empieza a marcar una línea de trabajo hacia dónde debemos avanzar en materia de mitigación. Metas también en materia de adaptación que abarquen el 100% del territorio y otra serie de instrumentos que hacen parte precisamente de todo este proceso. Entonces, bajo este entendido de toda esta línea es que Colombia entra dentro de sus instrumentos de fijación de precios al carbono a definirlos como herramientas claves para su gestión. Me regalas la siguiente. Entonces, dentro de esto tenemos que el impuesto al carbono y el mecanismo de no causación son una de estos instrumentos, una de estas herramientas que nosotros tenemos para poder incentivar la reducción de emisiones. Y aquí es muy importante entender esto. El objetivo del impuesto, lo que se busca con este impuesto es precisamente generar un cambio en el comportamiento, un cambio en la tendencia asociada al uso de combustibles fósiles, orientado precisamente a ¿qué? A buscar la reducción de emisiones a partir de mecanismos como el que se establece aquí de la no causación. Cuando hablamos del impuesto y en la no causación tenemos que entender que los mismos tres actores juegan en todo este proceso. En los cuadritos en verde vemos que aparece el responsable del impuesto, es decir, el responsable de hacer el recaudo, ¿cierto? Y quien va a responder ante la autoridad tributaria por ese recaudo. Tenemos también algo que se llaman en rojo los sujetos pasivos, que básicamente es un paso intermedio en el cual lo que tenemos es un grupo de actores que lo que permite es la conexión entre quienes usan los combustibles fósiles y pagarían el impuesto y quien sería el responsable del impuesto ante la autoridad tributaria. Entonces tenemos allí lo que se llama el sujeto pasivo, que para efectos prácticos dentro de la cadena de combustibles que tenemos en Colombia serían los distribuidores mayoristas o actores que entran a negociar de forma directa con el responsable del impuesto. ¿Quién es el responsable del impuesto aquí en Colombia? En este caso, directamente Ecopetrol. Entonces, toda la responsabilidad, digámoslo así, en términos de esa gestión de lo que sería la asociación a las solicitudes de no causación recaerían sobre ese responsable y es quien en este caso es un actor que ha sido empoderado para que pueda dar ese manejo a todo lo que serían esas solicitudes de no causación o esas aplicaciones a la no causación del impuesto. Y finalmente en el cuadrito naranja tenemos a los usuarios o consumidores finales, entendiendo que estos usuarios pues es el que va a utilizar el combustible fósil y quien estaría entonces a través de esa utilización de ese combustible fósil generando las emisiones y quien tendría el interés a partir de este ejercicio a través de un sujeto pasivo pues de aplicar a la no causación. Entonces, bajo esa línea de trabajo lo que tenemos al lado derecho que sería el flujo de la solicitud de la no causación, lo que tenemos es que unos actores buscarían no pagar el no pago del impuesto tras demostrar la carbono neutralidad de las emisiones que hubieran emitido por consumir combustible fósil.
Entonces, ese proceso se hace a partir de una serie de reglas que se han establecido en el decreto 926. Posteriormente tuvimos que modificarlo a partir del decreto, de un decreto que salió en 2020 también, y posteriormente la resolución 1447 de 2018 también fue modificada con una resolución recientemente, la resolución 0831, que también nos permite afinar esas reglas sobre las cuales se puede aplicar y demostrar la no causación del impuesto al carbono. Me regalas la siguiente. Si nosotros vamos en términos prácticos de lo que ha venido ocurriendo con el mecanismo de no causación en el país, particularmente el objetivo, en el logro de ese objetivo último que se buscaba con este mecanismo de fijación de precios del carbono y su instrumento de no causación, que es la reducción de emisiones, estamos hablando que en 3 años de mecanismo hemos tenido alrededor de 3.200 solicitudes de no causación, es decir, 3.200 aplicaciones a la no causación por medio de las cuales se demuestra la carbono neutralidad asociada a unas emisiones que ocurren por un uso de combustibles fósiles. Esto, en términos prácticos, estamos hablando de una cifra superior a 38 millones de toneladas que hemos alcanzado. Esto, pues, tiene un impacto supremamente importante en términos de demostrar la eficiencia del mecanismo, en términos de incentivar la reducción de emisiones a través de o a partir de offsets. También estamos hablando que esto se ha logrado con 98 iniciativas de mitigación, es decir, iniciativas, entendámoslo como proyectos que generan reducciones de emisiones, en sectores como el forestal, energía, industria, residuos, transporte. Y aquí destaco algo muy importante, el mayor porcentaje de resultados que tenemos alcanzados, como ustedes pueden ver en la gráfica del centro, proviene de acciones de mitigación dentro del sector forestal. Entonces ahí vemos una importancia que tiene en este momento todo el ejercicio de control de deforestación y todo el ejercicio de restauración y reforestación como uno de los elementos centrales que se ha visto incentivado en términos de ¿qué? De una opción de un mecanismo que permite el intercambio de esas reducciones de emisiones en contraprestación de un pago. También tenemos que tener en cuenta el desarrollo de servicios asociados a los mercados voluntarios de carbono. Como vemos acá, el impuesto al carbono y el mecanismo de no causación lo consideramos como un mercado voluntario. ¿Por qué? Pues porque es optativo, es discrecional del usuario del combustible fósil aplicar o no a la no causación. Entonces hablamos de un esquema voluntario. Y también pues la generación de las reducciones de emisiones a partir de iniciativas pues es de carácter voluntario. Se hace el desarrollo de estas iniciativas pensando en lograr una venta posterior de unas reducciones de emisiones, pero entonces aquí hablamos que es discrecional de cada uno de estos actores. Pero es muy importante ver cómo en el marco de este mercado voluntario del carbono se han venido desarrollando servicios asociados. Entonces hemos visto en la práctica cómo se crea una institucionalidad en torno a esto. Entonces destaco, por ejemplo, Colombia tiene una asociación específica que agrupa a todos estos actores. Entonces, Asocarbono, que es esta asociación, se crea para reflejar los intereses y también generar un diálogo más directo entre el gobierno, en el caso particular de las entidades que están alrededor de este tipo de mecanismos, y los diferentes actores de mercado que tenemos. Entonces, estamos hablando de esas diferentes líneas de trabajo que tenemos a partir de esta asociación. También hemos visto cómo se han desarrollado soluciones tecnológicas. Entonces, hay actores que han desarrollado plataformas que lo que buscan es llevar un registro de este tipo de transacciones, garantizando y dando transparencia precisamente a todo este proceso. Y también hemos visto el avance en el desarrollo de estándares de carbono. Se han creado estándares específicos que lo que buscan es generar condiciones para garantizar o que haya una mayor oferta de reducción de emisiones que pueda aplicar a este tipo de esquemas. Entonces empezamos a ver que el mercado de carbono como tal, lo que tenemos como mercado voluntario, empieza a tener un impacto mucho más amplio por todos los servicios asociados y por los resultados alcanzados. Dentro de esto también destacar que hemos creado una mesa, digamos en este caso una mesa interinstitucional del impuesto al carbono, donde hablamos en términos francos de todo lo que ocurre dentro del impuesto con la autoridad tributaria, con el responsable, en este caso del impuesto al carbono, que es Ecopetrol, en el caso de la empresa colombiana de petróleos, como el recaudador, y nosotros como autoridad ambiental. También hemos venido trabajando en la construcción y el fortalecimiento de capacidades, no solo a nivel de los diferentes actores que he mencionado, sino también a nivel territorial, donde se han venido dando una serie de iniciativas asociadas a mercados voluntarios, donde lo que se busca precisamente es eso, incentivar la reducción de emisiones y la aplicación de beneficios pues, que estarían vinculados con ese tipo de proyectos o de iniciativas. ¿Me regalas la siguiente?
Entonces, esto se conecta perfectamente con lo que es la evolución de los mecanismos de fijación de precios al carbono en Colombia. Nosotros, en el marco de lo que nos establece la Ley de Cambio Climático, avanzamos en el desarrollo de un sistema de comercio de emisiones, básicamente en el marco del Programa Nacional de Cupos Transables de Emisión. Ese cupo transables de emisiones es básicamente un sistema de límites que vamos a poner a las emisiones en ciertos sectores y la asignación de unos cupos, ¿cierto?, para los actores que están cubiertos por esos límites, de tal manera que se pueda dar un proceso de intercambio o de cumplimiento o de intercambio en caso de que se tengan excedentes y se establecen las reglas para la forma en que operaría ese programa. También se permitiría, por ejemplo, el uso de offsets para poder participar dentro de este programa de cupos. Es algo que todavía estamos ultimando y afinando los diseños precisamente de todo este programa. Esperamos a 2020 cerrar el año con el programa ya diseñado, digamos, ya comunicado también a los actores y lo más importante, habiendo construido capacidades en diversos actores que van a tener un rol preponderante en este sistema de comercio de emisiones. En 2021 esperamos nosotros, entre 2021 y 2022, esperamos avanzar ya en todo lo que sería la definición de esa infraestructura que se requiere y ya todo lo que sería el marco normativo específico para trabajarlo, todo lo que sería el desarrollo precisamente asociado a ese programa y a la operación que tendría, terminar en 2023-2024 con la reglamentación y tener los primeros pilotos de aplicación de este programa de reporte y comercio de emisiones en el marco de lo que sería todo este trabajo que estamos haciendo. Estamos definiendo diferentes elementos como cuáles serían el uso, por ejemplo, de esos recursos, cuáles serían, o esos ingresos, cuáles serían los instrumentos de política que tendríamos que vincular, cuáles serían los límites, cuáles serían los sectores, los gases a ser cubiertos, cómo se darían estas asignaciones. Es decir, esto es un proceso que llevamos más de un año trabajándolo y que esperamos consolidar en los próximos meses como parte de ese diseño para seguir en las siguientes fases ya de implementación. Y me regalan la siguiente. Y algo muy importante, dentro de todo lo que hemos nosotros visto en el país, dentro de lo que serán los diferentes mecanismos de fijación de precios y precisamente la adopción de este tipo de instrumentos, pues nada mejor que la práctica para ir aprendiendo sobre lo que es esto ya visto de forma real. Entonces hemos identificado unos retos y unas oportunidades. Retos, pues básicamente, cómo poder definir claramente los roles y responsabilidades de los diferentes actores. Esto es central para que funcione un esquema de comercio de emisiones. Esto es fundamental también, que haya un mayor conocimiento e involucramiento de los diferentes actores que hay. En el caso particular del impuesto al carbono, pues el involucramiento de los usuarios finales del combustible, un involucramiento mucho más amplio y un conocimiento y entendimiento de todo este proceso. También la necesidad de contar con diferentes herramientas que permitan gestionar de forma adecuada lo que son las emisiones y cómo todo eso, esas reducciones de emisiones, perdón, y cómo todo eso se mueve en el marco de este tipo de instrumentos. Entonces ahí, por ejemplo, aprendimos lo vital que es tener instrumentos como el Registro Nacional de Reducción de Emisiones, como una plataforma que permite contabilizar, que permite llevar una trazabilidad a todo el proceso y las demás herramientas que puedan complementar. También la identificación de los nuevos cobeneficios y una distribución de esos beneficios. Para nosotros, el impuesto al carbono no surge como un instrumento que lo que busque sea incentivar el enriquecimiento, digámoslo así. Lo que buscamos es que haya una distribución de los beneficios económicos que allí se derivan y eso pues nos ha mostrado la necesidad precisamente de trabajar sobre esos cobeneficios y esa distribución de lo que se puede dar allí. También fortalecer las dinámicas de mercado. En este caso lo que hemos visto es que el mercado tiene muchos actores y requieren fortalecerse, requieren articularse y requieren trabajar de forma mancomunada. Eso ha sido una de las lecciones que hemos visto, es uno de los retos y es sobre lo que nosotros como gobierno venimos trabajando en el fortalecimiento de estos mercados de bonos de carbono. Recientemente el presidente Iván Duque lo mencionaba durante la posesión del ministro Correa, donde él decía que una de esas líneas estratégicas para el país está relacionada con los mercados de carbono y cómo podemos fortalecer esos mercados de bonos de carbono. Entonces aquí vemos también una oportunidad dentro de todo lo que sería cómo entramos a trabajar en esas dinámicas de mercado de una forma más directa. Y oportunidades todas las que queramos. En este caso, pues básicamente poder coordinar las diferentes políticas que tenemos, en este caso de precios al carbono, con la contabilidad de emisiones para cumplir con nuestra NDC, un proceso que estamos próximos a finalizar, nuestra actualización de nuestra NDC, donde ya estamos entrando en la parte
clave y crucial de la ANS, que son esas discusiones de ambición. Estamos próximos a entrar a discutir precisamente esos procesos y cuáles van a ser nuestras metas al 2030, por ejemplo, en términos de mitigación. También el mayor entendimiento de lo que serían los procesos regulatorios asociados a estos instrumentos de precios al carbono, y ahí es donde entramos también a identificar la necesidad de un marco regulatorio que tenemos que revisar y ajustar, y otro por desarrollar, que no necesariamente habla de los precios del mercado del carbono, pero sí tiene elementos relacionados que son supremamente importantes por regularse. Entonces, por ejemplo, tenemos que regular estándares de carbono, tenemos que regular todos los procesos de validación y verificación, tenemos que regular también, por ejemplo, la adicionalidad, tenemos que regular también la aplicación de salvaguardas asociadas a este tipo de iniciativas de reducción de emisiones. Entonces, empezamos a hablar de una serie de elementos que se nos convierten en una oportunidad para seguir fortaleciendo estos mercados de carbono. Y algo muy importante también que vemos como una oportunidad, además del involucramiento de otros actores del Estado y otras temáticas, pues es cómo podemos nosotros conectar este tipo de instrumentos con otros desarrollos. Lo mencionaba la colega de Chile, por ejemplo, cómo el artículo 6 juega un rol clave, esas transacciones internacionales dentro del cumplimiento de las metas que tenemos para la ANS, y cómo podemos ver oportunidades de conexión precisamente dentro de nuestros instrumentos, lo que trabajamos localmente, con lo que se va a trabajar a nivel internacional. Entonces, al final, en conclusión, digamos que nuestro entendimiento de los mecanismos de fijación de precios y nuestra experiencia, pues nos ha marcado que son un camino razonable, un camino óptimo y un camino fundamental para incentivar y para dinamizar la acción climática, y sobre todo para permitir cumplir con metas mucho más fuertes, muchas metas mucho más ambiciosas, por ejemplo, en términos de la reducción de emisiones, y otra serie de metas que podamos colocar en gestión de cambio climático que estén asociadas a este tipo de mecanismos. Creo que es eso. Simplemente para cerrar, agradecer a los colegas por este intercambio de experiencias y quedar atentos a lo que se requiera de parte de nosotros como gobierno, más que gustosos de compartir precisamente lo que ha sido este camino y lo que viene para nosotros, y poder colaborar con los demás países o con las demás personas o entidades que busquen alguna información clara sobre este tipo de procesos. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, Francisco. La verdad es que es una presentación muy comprensiva y muy enriquecedora. Ha abierto una serie de preguntas bastante técnicas, inclusive dentro del chat. Me temo que no vamos a poder entrar en esa discusión detallada en este rato, pero obviamente nuestro compromiso es darse seguimiento al respecto. Pero justamente lo que nos compartías en tus láminas últimas en cuanto a la visión o el trabajo, más que visión, el trabajo adelantado sobre este instrumento complementario de un sistema de comercio de emisiones, me permite a mí hacer el vínculo con el siguiente panelista. Entonces, Francisco, muchas gracias nuevamente por tu presentación. Y sin más, estamos un poquito contra el reloj. Quiero justamente dar la bienvenida a México, a nuestro panel, a Marco Heredia, quien es el director general de políticas de cambio climático en la Semarnat, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México. Y justamente es Marco la persona más indicada para que pueda compartir con nosotros cuáles han sido los avances en México en cuanto a la implementación de su mix de instrumentos de política, instrumentos de fijación de precio del carbono, pero particularmente lo que sabemos, hay muchísima expectativa, esta fase piloto del sistema de comercio de emisiones mexicano. Como ustedes saben, México son pioneros en la región y en muchas otras regiones también de introducir el sistema de comercio de emisiones. Entonces, sin más, Marco, muchas gracias y adelante. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a la iniciativa PMR, que nosotros ya estamos queriendo cambiar de PMR a PMI. Entonces, estamos muy animados. Vamos a platicar ahorita algunos de los temas que pues nos traen a este estatus de poder llegar y poder buscar ya en muy poco tiempo este acceso a la implementación. Les agradezco el foro, sin duda un foro muy importante, un foro que nos permite platicar qué hemos hecho y dónde estamos y para dónde vamos en términos de los dos grandes puntos que se abordan a lo largo de esta sesión. Por un lado,
cómo contribuimos al fortalecimiento del sistema estructural que va a permitir establecer un precio del carbono, no solo que será de utilidad doméstica para México, pero que también podrá contribuir a un establecimiento de uno de los puntos más relevantes que consideramos en términos de contribuir a un precio global, un precio justo, equitativo del carbono en todo el mundo. Entonces, creo que ahí podemos decir algo y tenemos diferentes elementos que el día de hoy les voy a comentar. ¿Nos ayudan con la siguiente, por favor? Creo que un punto de partida es cómo estamos, dónde estamos. México tiene una cantidad agregada de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero de 734 millones de toneladas. Nos situamos a nivel mundial en alrededor del 1.3 de las emisiones de acuerdo a nuestra sexta comunicación nacional. México ha sido un actor destacado en el orbe en términos de la posición del liderazgo climático, siendo un país en desarrollo en el marco actual del Acuerdo de París y un país no anexo 1 en el marco de la Convención. Entonces, somos un país que ha hecho esfuerzos para avanzar, para integrarnos a un liderazgo global en este tema de cambio climático. No somos un gran contribuyente, nos situamos por ahí del lugar 12, 13, pero sí somos muy vulnerables al cambio climático. Estamos en la ruta de las tormentas tropicales, en la ruta más recurrente pues justamente de estas afectaciones por fenómenos hidrometeorológicos extremos, tanto en el Golfo de México, en el Mar Caribe y del otro lado en el Pacífico. De tal manera que para nosotros es muy importante tomar acción decidida en cambio climático, tanto en mitigación como adaptación. La que sigue, por favor. Con esta información, no solo a partir del 2018, pero a partir del 2013, prácticamente, con la formulación de la primera ley general de cambio climático en el orbe, en los países en desarrollo, México establece una base robusta de política pública. Contamos con un sistema nacional de cambio climático del cual somos responsables de su implementación, que integra al poder legislativo, desde luego a la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, que tiene que ver con la integración de 14 dependencias del gobierno federal, con un Consejo de Cambio Climático en donde interviene la sociedad civil, con un organismo que es el INEC, es el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, que da y aporta elementos científicos para la toma de decisiones, con las municipalidades agrupadas en organizaciones que se organizan de acuerdo a los diferente afiliación política, y contamos también con un mecanismo para evaluar toda la política climática. De tal manera que a partir de esta implementación de la política nacional, llegamos a un ajuste que es posterior a la ratificación del Acuerdo de París, y que en esta ratificación pues incluyen ya el porcentaje de reducción previsto por la contribución nacionalmente determinada a México, y que también adopta de manera formal la posibilidad del desarrollo de un sistema de emisiones, de comercio de emisiones, con lo cual se establece el piso para el desarrollo de este sistema, ¿no? Esto es a partir de julio de 2018. Nuestra sexta comunicación nacional, como decía, que describe de manera amplia la instrumentación de un sistema como este, que mira a cómo son o cómo están los sistemas financieros, económicos al interior del país, y que justamente hace recomendaciones para avanzar. Una de estas recomendaciones es particularmente la adopción, la implementación de un sistema de comercio de emisiones en el contexto, desde luego, de este sistema nacional, de esta interacción en la Comisión Intersecretarial, y que también mira a poder incorporar
los principales puntos, las principales líneas de acción en los diferentes programas sectoriales. De tal manera que este sistema de comercio de emisiones se encuentra incorporado en la política pública nacional, particularmente en el programa sectorial y desde luego en el programa especial de cambio climático, que también rige las actividades de la propia Secretaría, pero también de implementar el sistema de comercio de emisiones como un elemento que va a ser fundamental para poder contribuir a la mitigación de gases y compuestos de efecto invernadero. De tal manera que lo que tenemos es el diseño de un sistema piloto con un comité consultivo que recientemente se ha reunido de manera extraordinaria para poder propiciar una implementación efectiva lo más integral posible y que también se vincula con el Registro Nacional de Emisiones con el que cuenta México. Esto se ha realizado, podría yo decir, prácticamente de la mano con el programa PMR. Yo quiero reconocer la importancia del programa para que podamos llegar a donde estamos. Somos el primer país en América Latina que ya estamos echando a andar en una fase piloto un sistema de comercio de emisiones, que este año, incluso entrando todavía al 2021, ya está en su fase piloto y que eventualmente tendrá un año de transición para ya establecer una fase formal a partir del 2023. Pero estamos justamente en este proceso y estos son los dos puntos que quiero destacar. El primero, la relevancia, la importancia del PMR como un elemento habilitador que va a permitir que México ya inicie o que está permitiendo el apoyo para que México ya inicie este programa piloto. La que sigue, por favor. También lo que es importante considerar es que, como les decía, la contribución nacionalmente determinada de México, que actualmente está en un 22% de reducciones en gases de efecto invernadero, pues se centra en este momento en el sistema, en la generación de energía, en el sector residencial, el de petróleo y gas y en el de industria. Y también, bueno, considera de forma no condicionada, es decir, con nuestros recursos propios, contribuciones hacia la meta del 51% de reducciones en carbono negro. Y bueno, todo esto está integrado, como decía yo, en la Ley General de Cambio Climático a partir del 2018. La que sigue, por favor. Como les decía, somos el primer país en América Latina. Estamos, como dice, aproximadamente un 40% de reducciones cubiertas por el sistema. También estamos considerando un universo de alrededor de 300 instalaciones industriales y de un 90% de emisiones reportadas en el Registro Nacional de Emisiones que tendrán injerencia o que tendrán relevancia en este sistema. Estamos viendo alrededor de un 10% también de obligaciones de los diferentes sectores participantes como potenciales clientes, digamos, del sistema de emisiones. De tal manera que todos estos datos relevantes los podemos ver justamente a través de la operación del sistema. Te llamo en un momento. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Sí, como decía yo, esto está considerado en la Ley General de Cambio Climático y, bueno, también al respecto se ha considerado un acuerdo específico que establece las bases preliminares de este programa piloto. La que sigue, por favor. Sí, entonces, la formalidad del esquema nos ha puesto en una condición de readiness, de estar listos para la implementación, y esto ha implicado
pues bueno, una valoración del el marco legal que nos permite implementarlo, el fortalecimiento del RENE, las unidades de verificación, todo el esquema de verificación del cumplimiento y verificación de las emisiones reportadas, aprender de otros esquemas de que se están implementando y también una actualización de los diferentes marcos, diferentes regulaciones que están hoy en día vigentes. Como decía yo, se ha llevado a cabo un proceso de construcción de capacidad, de estudios técnicos y de procesos de consulta a partir de los diferentes procesos ya regulados y particulares al sistema de emisiones. La que sigue, por favor. Bueno, actualmente nos encontramos en la fase de operación ya con una verificación de las emisiones, ¿no? Y que pronto ya se están asignando las cuentas en el sistema a partir del cual se hará la operación. Estamos también revisando cuáles serían los protocolos y las líneas para la aplicación de los offsets de los proyectos de compensación, que además están previstos en el reglamento de emisiones nacional, en el RENE, de tal manera que tendremos que salir junto con un registro de los proyectos voluntarios y con las reglas, los protocolos para aplicar justamente los esquemas de compensación. Y también tendremos un fortalecimiento de los sistemas de reporte y verificación. Esto con miras a poder implementar y poder eventualmente construir el sistema de emisiones como un sistema confiable, como un sistema robusto, como un sistema que haga comparable este mecanismo con otros esquemas en búsqueda de la aplicación del artículo 6 del Acuerdo de París. De tal manera que, la que sigue, por favor, lo que buscamos es poder contribuir a una construcción de capacidades, de la participación de interlocutores privados, sociales, desde luego públicos, en el caso de la Semarnat también, y que nos permita salir fortalecidos para que en unos años México cuente con un sistema a la par de cualquiera de los otros sistemas que existen en el mundo y con la oportunidad de poder echar a andar y emplear este sistema como un mecanismo útil, relevante, pero sobre todo apropiado para buscar la mitigación que comentábamos anteriormente. Es lo que comentamos, ¿no? Con un sistema producto robusto que nos permita diversificar los productos para mitigación. Entonces, esto vemos como una oportunidad para contribuir al desarrollo económico, pero también a la recuperación a la luz de la crisis climática y la crisis por COVID en este momento, con un énfasis en la sustentabilidad, innovación y la competitividad de las empresas. La que sigue, por favor. Con eso terminaría. Estoy dispuesto a contestar cualquier comentario o pregunta que se tenga y agradeciendo su atención. Muy bien, muchas gracias, Marco, y felicitaciones. Felicitaciones por todos esos avances en los diferentes frentes de trabajo de la política de cambio climático, como quedó claro en tu presentación, no solo en cuanto a los instrumentos de fijación de precio del carbono como apoyo a los otros objetivos de mitigación del cambio climático, sino en general en toda esa hoja de ruta que van avanzando de manera sostenida. Tu reflexión final también, no solo reflexión, pero también tu observación sobre cómo esto calza muy bien dentro, o debe calzar muy bien dentro de lo que son también los instrumentos que se utilizará para apoyar una recuperación verde de la situación que todos nuestros países está actualmente por la pandemia. Creo que también resalta la importancia de articular muy bien cómo estos instrumentos
son instrumentos multipropósitos que pueden justamente no solo apoyar la mitigación del cambio climático como tal, pero conllevan muchísimos co-beneficios, tanto en cuanto a la recaudación de recursos como el apoyo de generar incentivos para procesos más sostenibles de desarrollo. Muchas gracias nuevamente, Marco. Yo quiero, justamente en honor al tiempo, invitar ahora a pasar la posta ahora a Katie. Katie justamente quería una ronda final de interacción con el panel. So, over to you, Katie. Thank you very much, Marcos, and all of the presenters. It is never surprising about how long we can really take, and this is why PMR and ICAP take these multiple days or weeks. Now for virtual academies, right, and workshops, there's so much happening and to cover across the region. So I really want to thank all of the speakers for sharing the latest on the carbon pricing developments, what you're experiencing right now, some of those outlooks through 2021 and really lessons learned. We are definitely over time, but I think that there are lots of questions that came through through the audience panel. We simply will not have a chance to get to all of them. However, we have a transcription that will be available to us, and we can do our best in order to follow up or at least connect you with some of the key speakers from today. But also, we will make the recording and these presentations, the slides available. Those will be available on the ICAP, IETA Carbon Market Pavilion website. So let's try to be very tight with a few questions, and hopefully our speakers are still here. Do we still have Gustavo from Brazil? Hi, it's just great to be here. Perfect. All right, Yeah, thank you. well, the thing is I just posted in our chat a message, and I addressed some answers for the questions that I read in the chat. Unfortunately, I must leave because I have a meeting at the Vice Presidency at this moment in about 15 minutes, and I need to leave. Please apologize. I ask your excuses, and I do need to leave, but the organization can send me an email, and I'll be more than happy to answer as many questions as I can. Absolutely, Gustavo. Thank you for sticking around. Please go to your other meeting. It's important work that you're doing in Brazil, and I have no doubt we will all remain in close touch. So recognizing it is getting late for many of us, there are other meetings, and also that on the other side of the Atlantic Ocean with a lot of our colleagues at ICAP are situated, it's getting quite late in the evening. But I cannot resist to ask at least Carolina, Francisco, Marco, if you're available. I'm IETA, Article 6, it's really important to the private sector, right? And I know there's a lot of thinking that is happening. And so quickly, and without putting you on the spot, but Carolina, at first, could you share any thinking around what types of sectors are potentially being explored, or project types, or partners for possible Article 6 pilots, or just even your priority work for Article 6 as we head through 2021 towards COP26, which we all recognize is very important in order to actually get a rule book for Article 6. So Carolina, maybe you first with Chile, and then we'll go to Francisco, Colombia, and Marco. Gracias por la pregunta. Voy a contestar corto para no tomar mucho tiempo. Muy buenas las presentaciones de todos los colegas, ¿cierto?, de los otros países. Y en la misma línea que comentaban, nosotros desde el sector público tenemos también un comité con los ministerios de Medio Ambiente, Energía, Finanzas, Relaciones Exteriores, donde estamos viendo cómo vamos a trabajar pilotos en el contexto del artículo 6
y también fomentar, ¿cierto?, la posición de Chile para que en la COP26 finalmente tomemos un acuerdo en esta materia, que avanzamos en la COP25, donde nosotros también estuvimos, ¿cierto?, como presidencia, y vamos a ir fuerte para que tengamos un acuerdo y podamos avanzar. Sí estamos evaluando algunas posibilidades de piloto que, como les decía antes, nos busquen apoyar en la implementación y en el estar preparados cuando esto ocurra. En ese sentido, como les decía, Chile fue un actor activo en el MDL, también en el mercado voluntario. Queremos seguirlo siendo y queremos aprovechar esas experiencias y reconocer esas experiencias para lo que tenemos que hacer a nivel nacional y también fomentarlo a nivel internacional. Así que la respuesta es sí, nos estamos preparando para eso y sí nos interesaría avanzar en pilotos que busquen y que aseguren la transparencia y evitar la doble contabilidad. Perfect. Thank you very much, Carolina. And actually, I've just received on our Spidey phone that Marco actually has to leave in a couple of minutes. So maybe Francisco, before we go to just Colombia's view, if we could get actually Marco, and Marco, I know you're new to this role, but you're certainly not new to the UNFCCC space and Article 6. So what are you thinking around priorities and engagement, possible pilots for Mexico and as we head into 2021? Right. Thank you very much. As I was mentioning, bueno, no sé en inglés, español. What should I do? Si estás English is en el fine. canal, Sorry, no escuché. Bueno, lo voy a decir muy rápido. Whatever you feel most comfortable. Ya, entonces, sí, como ya estamos para implementar la fase, lo primero que necesitamos es que todos los actores relevantes estén a bordo. Es decir, que las empresas, que las instalaciones, pues, participen desde el principio. En primer lugar, porque eso nos va a garantizar que los actores relevantes ya están operando, que tienen la posibilidad de, pues, ya tener una experiencia, ¿no? Muchos de ellos porque además muchos de ellos ya la tienen internacionalmente. Hay empresas transnacionales que están operando en los mercados en Estados Unidos o están operando en los mercados incluso de Europa. Entonces, pues la verdad es que necesitamos estar al mismo nivel. Y para que eso ocurra, tenemos que asegurarnos, y es un tema que hemos realizado ahora, es ir a tocar la puerta para que quien está obligado a eventualmente, bueno, a reportar, en este caso, más de 100,000 toneladas anualmente, pues ya esté adentro del sistema, ya esté operando, ya esté funcionando, y que de nuestro lado el sistema sea integral en el sentido de, pues, llegar al máximo de sujetos obligados para que estén ya, podamos tener una primera línea base de participantes, acercándonos al número más real de quién está obligado y quién está operando. Eso es lo primero. Desde luego, el sistema tendrá que cubrir todo lo ideal, o sea, no doble contabilidad, una claridad técnica y una participación idónea en términos de que cerremos el sistema, lo empecemos a monitorear, empecemos a trabajar calibrando justamente cuáles van a ser los factores de ajuste, ¿verdad? A partir del primero o segundo año de operación. Entonces, no solo la no doble contabilidad, no solo la operación, digamos, con los actores relevantes, sino también a la implementación, y tal vez esto pueda ser una lección aprendida que nosotros podamos dar a partir de una operación inicial. ¿Qué hay que hacer para involucrar a los obligados? ¿Cómo tenemos que, de alguna manera, entender la forma en la que las empresas pues operan? Porque ellos tienen diferentes niveles y una organización interna que ahorita estamos viendo que tenemos que calibrar muy pronto, ¿no? Tal vez en los 3 primeros meses de operación del sistema. ¿Por qué? Pues porque claramente desde el sector público, pues no tenemos las mismas líneas de mando, no tenemos esta horizontalidad. Hay empresas que tienen muchas instalaciones y tenemos que fijarnos en esto para que el sistema sea, como yo decía, relevante y sensible, pero sobre todo flexible a este tipo de decisiones que van a ir tomándose en el camino. Entonces, llegamos a 2021 con una expectativa muy amplia de participación en el sistema,
pero también muy amplia en términos de la flexibilidad que tiene o que debería tener el sistema de comercio de emisiones. Ser sensibles a los participantes, ser abiertos y flexibles, ¿no? a la necesidad de que todo el mundo entienda bien el sistema, lo aplique bien y de alguna manera que esto sea, como yo decía, relevante, objetivo, transparente en términos de las transacciones y en términos también del monitoreo y reporte y verificación de las operaciones. Entonces, todo esto, pues con todo esto llegamos a creo, la implementación y, como decía yo, el papel de PMR ha sido fundamental y buscamos pasar de la R a la I, de la PMR a la PMI. Ese es. Thank you very much. A great answer, Marco, and very pragmatic approach, I think, that you're taking in the Mexico and the team. And I know that you have to go up. But before I do, I will make a little segue where that private sector engagement, right, that awareness, that learnings about actually operating in the market type environment, both domestically and internationally. AIDA actually launched our Latin America Caribbean Task Force only several months ago, and we already have over 200 of our members, and we're working so closely with other groups, including Cespedes, the International Chamber of Commerce in Mexico, right? And as we head to Francisco for the closing, answer to this question and Colombia's perspective, Aso Carbono has really been an important ally and partner in this. And I say this because it is so important for the private sector to be engaging with governments and the PMR and ICAP and these other groups. So we are all coordinated on the same page as we're traveling in really hopefully a common journey, right? That includes a well-functioning international market and cooperation. So thank you very much, Marco. Thank you. And the Francisco, if we still have you, in 1 minute. Vale, Katie. No hay problema. So I know that you and again the team in Colombia are working hard on all aspects of the ambitious climate policy program, the enhanced NDC, the domestic market, but also Article 6. So can you just swiftly tell us, what some of those priorities are for you, Colombia, what some of those opportunities, even exploring possible pilots for the new year, and then after this we'll do a quick wrap with ICAP. So Francisco. Vale, gracias, Katie. Bueno, entre las prioridades que tenemos como país, yo quisiera resaltar 3 muy importantes. La primera, el fortalecimiento de los mercados de carbono, los existentes, es decir, todo lo relacionado con el mercado voluntario, mecanismo de no causación e impuesto al carbono. Vamos a trabajar muy fuerte en ese fortalecimiento del mercado, de los actores y básicamente generar condiciones para que haya una mayor fluidez, generando precisamente un impacto positivo en la oferta y la demanda de reducciones de emisiones. En este caso también porque lo vemos como uno de esos instrumentos claves que aportaría a la reactivación económica del país. Entonces, es una de las estrategias que queremos fortalecer y es una de las prioridades que tenemos hoy día como ministerio y como gobierno. La segunda que yo resaltaría es la relacionada con el cumplimiento con nuestras metas en el marco de la NDC. Nosotros estamos terminando ya el proceso de actualización de la NDC. Entramos próximamente, en las próximas semanas vamos a tener las discusiones más fuertes en ambición dentro del país. Vamos a avanzar mucho en eso, en ambición y obviamente colocar estas metas y cómo lo vamos a configurar, pues va a ser precisamente un desafío muy importante de cómo vamos a cumplir nosotros con estas metas. Entonces, vemos allí también que los mercados de carbono juegan un rol clave. Entonces, esa segunda prioridad que vamos a tener nosotros es cómo conectamos el ejercicio de mercados de carbono que tenemos y los que vienen para nosotros, precisamente con apoyo del PMR, con esas metas ambiciosas que nos vamos a colocar para el 2030 como país. Entonces, esa es otra de las prioridades. Y la tercera, diría yo, que quisiera concretar, está relacionada precisamente con lo que se ha mencionado del artículo 6. Nosotros, hasta la fecha, digamos, como país hemos sido algo ajenos un poco al proceso, sobre todo porque queríamos tener certeza de cuáles eran estos compromisos que íbamos a tener en nuestra NDC antes de avanzar
en asumir compromisos en el marco del artículo 6 o los diferentes pilotos que se pudieran dar. Creo que ya con lo que vamos a resolver nosotros en las próximas semanas dentro de nuestra NS va a quedar un panorama abierto para poder analizar ahora sí de forma clara, por ejemplo, el marco regulatorio que vamos a trabajar para las transacciones internacionales, a su vez también cuáles serían esos pilotos con los que avanzaríamos en el artículo 6 y sobre todo algo muy importante, y es cómo todo esto va a jugar dentro de nuestras metas, digamos, al 2030, es decir, cómo vamos a conectar una estrategia internacional dentro del cumplimiento de nuestra meta de la NS al 2030. Entonces, digamos que en el tema internacional, pues siempre había sido nuestra definición de nuestra meta de la NS el punto de partida. Ya lo vamos a tener, entonces ya podemos avanzar en unas discusiones mucho más amplias. Incluso hay temas que tenemos que revisar, como lo habíamos conversado con Marcos, por ejemplo, frente a las iniciativas que tiene el banco que se han venido manejando para incentivar la ambición, para incentivar la acción climática. Son de los temas que ya vamos a entrar ya en mucho más detalle a revisar una vez tengamos concluido nuestra actualización. Ese era realmente nuestro límite. Ya ahora empezamos con un trabajo mucho más fuerte en esas 3 líneas que les comento. I know you are not getting a lot of sleep these days, but thank you. It's a busy few weeks, really heading into the very end of 2020 and then 2021. But it is remarkable the amount of activity and a lot of attention being paid across really the world and certainly sectors about what is happening in Colombia and Mexico and Chile and Brazil and across the region. It's just an explosion of work and innovation that is occurring. So thank you all for joining us. Gustavo's now gone, but certainly Catalina, Francisco, and Marco's now gone. But it's been an absolute pleasure to have you with us here today. And my co-moderator, Marcos Castro, special thanks to you. It was a pleasure. And I think you actually had more of the heavy lifting than I did for a part of it. But before we leave, I am going to quickly pass it to our virtual pavilion partner, ICAP, Will Ackworth, who's the executive director. And before, I also want to thank Jean-Yves Benoit and Juan Pedro Sev for the CPA presentations at the very beginning of the event, okay? So Will, over to you for a few quick words. Thanks, Katie. Yeah, I mean, what a fantastic session. I really learned so much going through all those updates, getting the latest and the insights as to what's going on in the world of carbon pricing in Latin America. And it's so encouraging to see the leadership that's coming out of the region. So just from my side, also some thanks to Marcos and the PMR and the country programs for pulling the strings to get all these fantastic people on the line at the same time. We know that this is no easy feat. Also, many thanks to Mr. Olivia, who provided the fantastic translation throughout the whole duration of the panel, allowing for this sort of bilingual dialogue to take place. And so here at ICAP, through our knowledge sharing, capacity building, and dialogue series, we're excited to continue to engage in these discussions together with you all, and also with our key partners at the World Bank and also IETA. So thanks for staying with us, and thanks for a fantastic session. Thank you, Will. And your entire team, Victor and Emma and the whole group and Kai. It's really just been outstanding, not only for this event, but also for our 40+ events that are occurring, have occurred half today, and we head into another big day tomorrow. So finally, just a reminder, we will have those slides available and the recording for this session. For those who we didn't get to around the Q&A, we'll do our best to follow up as best we can. And I hope that you all get some sleep, especially our European friends, get some good rest tonight, because we have a lot of great virtual events coming up tomorrow as well, starting early and going late. But what a pleasure that we ended our first day with this really special event. So thank you all very much. Stay safe and take care, everybody.